Paz y bien, queridas estudiantes, nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy es escribimos textos usando sufijo y nuestro indicador de desempeño escribe textos usando sufijo mediante la creación de oraciones. Observemos atentamente la pantalla. ¿Cómo podemos crear palabras nuevas? Podemos crear palabras nuevas de muchas formas. Una de ellas es añadiendo partículas delante o detrás de las palabras. Existen dos tipos de partículas que podemos añadir a una palabra para crear otra nueva: los prefijos y los sufijos. En este vídeo vamos a aprender qué son los sufijos. ¿Qué son los sufijos? Los sufijos son las partículas que se añaden al final de una palabra para formar otras nuevas. Por ejemplo, tengo la palabra broma. Si le añado el sufijo ista, obtengo la palabra bromista. Y si le añado el sufijo ear, obtengo la palabra bromear. Observa que los sufijos van siempre al final de cada palabra. ¿Cuáles son algunos de los principales sufijos? Como ya hemos visto, los sufijos son partículas que se añaden al final de una palabra para crear otras nuevas. Por ejemplo, cocinar más ero, cocinero, o también bondad más oso, bondadoso. Hay sufijos que, cuando se añaden a una palabra, forman un sustantivo, y también hay sufijos que, al unirse a determinadas palabras, forman adjetivos o verbos. Estos son algunos de los principales sufijos. Los sufijos ero, ista y eza, con z, forman sustantivos. Por ejemplo, de fruta más ero, frutero, piano más ista, pianista, y de duro más eza, dureza. Los sufijos ble, oso e ino forman adjetivos. Por ejemplo, amable, cariñoso y bilbaíno. Los sufijos ear e izar, con z, forman verbos. Por ejemplo, bromear, hospitalizar. ¿Cómo podemos crear palabras nuevas? Podemos crear palabras nuevas de muchas formas. Una de ellas es añadiendo partículas delante o detrás de las palabras. Existen dos tipos de partículas que podemos añadir a una palabra para crear otra nueva: los prefijos y los sufijos.
En este vídeo vamos a aprender qué son los sufijos. ¿Qué son los sufijos? Los sufijos son las partículas que se añaden al final de una palabra para formar otras nuevas. Por ejemplo, tengo la palabra broma. Si le añado el sufijo ista, obtengo la palabra bromista. Y si le añado el sufijo ear, obtengo la palabra bromear. Observa que los sufijos van siempre al final de cada palabra. ¿Cuáles son algunos de los principales sufijos? Como ya hemos visto, los sufijos son partículas que se añaden al final de una palabra para crear otras nuevas. Por ejemplo, cocinar más ero, cocinero, o también bondad más oso, bondadoso. Hay sufijos que, cuando se añaden a una palabra, forman un sustantivo, y también hay sufijos que, al unirse a determinadas palabras, forman adjetivos o verbos. Estos son algunos de los principales sufijos. Los sufijos ero, ista y eza, con z, forman sustantivos. Por ejemplo, de fruta más ero, frutero, piano más ista, pianista, y de duro más eza, dureza. Los sufijos ble, oso e ino forman adjetivos. Por ejemplo, amable, cariñoso y bilbaíno. Los sufijos ear e izar, con z, forman verbos. Por ejemplo, bromear, hospitalizar. Muy bien, niñas. De lo observado en el video tenemos que los sufijos es una terminación que se pone al final de una palabra y permite formar una palabra nueva con un significado diferente. Aquí tenemos un ejemplo: flor más ero, florero. Lo que vamos a trabajar en esta sesión de aprendizaje es el sufijo logía. Se coloca después de una palabra para formar una nueva palabra. ¿Y qué significa logía? Significa estudio tratado. Tenemos aquí los ejemplos: odonto más logía, odontología, y eco más logía, ecología. Muy bien, mis niñas. En la clase que viene trataremos estos sufijos y cualquier inconveniente que podamos tener lo vamos a solucionar. Muchas gracias, que tengamos un día de paz y bien.